quitados o parados, Señor, el día que se manifieste. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, háblanos. Amén. Ok, entonces esta es la primera clase. La semana pasada ya tuvimos la introducción para este nuevo libro, el libro de los Hechos, que también le íbamos a poner a nuestro tema, la operación, porque es la misma palabra, praxis, hechos, operación, apóstoles. Ese es el título de nuestra serie, de nuestras clases. No sé cuántas, ya no voy a decir cuántas porque se puede acortar o alargar. Tardamos 18 clases en el Evangelio panorámico y esperamos que el libro de los Hechos también sea panorámico, sea algo rápido, pero que nos dé una luz, porque antes de que empiece la clase déjeme hacer este comentario, que es difícil para mí meter esta situación. Yo veo a Lucas aquí, el escritor maravilloso. Alguien le está financiando que hace este recuento de información. Él escribió, vamos a suponer que ahí donde en el medio de los evangelios y el libro de los Hechos, vamos a suponer que él está parado ahí. Sabemos que él existió o escribió ya al final. Su escrito de los evangelios abarcó 30 años para atrás, porque él empezó escribiendo acerca de este sacerdote Zacarías en el templo, con la aparición del ángel Gabriel para hablarle de Juan el Bautista. 30 años pasaron aproximadamente. Ahora está parado él aquí y va a escribir otros 30 años de información. Este es un personaje súper poderosísimo en la Biblia que escribió 60 años de información, de recopilación de datos. O sea, no es cualquier cosa. Sí, Pablo escribió las tantas cartas que escribió, 13, 12, 15, las que le queramos dar, pero este señor, Lucas, 60 años de información. Se ve así como que unas cuantas hojas y 16 capítulos y 28, 29 capítulos, pero no, es bastante información. Y para él concentrar tantos años de información en unas cuantas hojas, es bastante información. El libro de los Hechos, ahí van a estar incrustadas las cartas de Pablo, así que Lucas sigue siendo la clave cronológica para el resto de las cartas, porque todas van a caber ahí. Así como él fue la pauta, esta batuta de los otros escritores del Evangelio, ahora lo va a hacer para las cartas de Pablo, para las cartas de Pedro, para las cartas de Juan. Él sigue siendo la batuta de los tiempos. ¿Ok? Y es increíble. Así que la clase de hoy es Operación Apóstoles, parte 1. Y empezamos con nuestras preguntas de siempre, cada vez que empezamos un libro. Las preguntas ¿quién?, ¿a quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, etc. Y normalmente esas preguntas se van contestando en la lectura, si le vamos poniendo atención. Así que estas son nuestras preguntas básicas. Y aquí empieza nuestra clase. Aquí empezamos con Hechos 1:1. En el primer tratado, o sea, en el primer escrito, o Teófilo, quiere decir que el escritor es uno que ya escribió un tratado. Aquí en el Teófilo ya sabemos que nadie ha debatido que Lucas escribió el Evangelio de Lucas. Entonces este es su segundo tratado, esta es su segunda carta. Y ahora se la va a escribir al mismo personaje, Teófilo. Ya investigamos, hicimos la investigación y hablamos de las 3 posibilidades o 4. Una de las posibilidades era de que era un poderoso político que tenía que tener dinero para poder financiar la investigación de 30 años que iba a encerrar el Evangelio. Entonces es un personaje importante. Otros dijeron, pues, como Teo, Filo, significa Teo, Dios, Filo, Filius, o amigo. Cualquiera que sea un amigo de Dios es que Lucas le escribió. Y también vimos que había una fuente de información muy antigua que decía que Teófilo era un sacerdote levita, que había creído y que tenía los medios y la información y quería saber acerca de este Yeshua que había transformado
ese tiempo. Y por eso yo me inclino, como muchos otros, que Teófilo era un sacerdote. Debido aunque era muy griego, Lucas trató de incluir muchas cosas sacerdotales, y empezamos con esa historia. Pero aquí yo veo varias cosas con las capítulo 1, versículo 1, que les quiero empezar a comentar. Porque este es Lucas. Dice: en el primer tratado, Teófilo, te hablé o te he hablado de las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Vamos a concentrarnos en estas dos palabras, porque en el primer tratado, que fue el Evangelio, él habló de dos cosas importantísimas acerca de Yeshua: del hacer y del enseñar. En otras palabras, lo que Yeshua hacía y lo que él enseñaba. Así que estas son dos cosas que él ya trató. Ya te dije, ya te platiqué. ¿Cuáles eran esas cosas? Vamos a ir a investigar un poquito. Y resulta que sus hechos, los hechos de Yeshua, y esa palabra que está ahí del hacer, tiene la misma raíz que hablamos acerca de los praxis, los hechos, los prazos de los apóstoles. Bueno, antes de aprender los hechos, las obras, las tareas, las operaciones, los business, los negocios de los apóstoles, es porque ellos tenían un patrón a seguir, que eran los hechos de Yeshua. Y ahí vemos esas dos palabras: prazo, que es el 4238, y praxis. Ya sabemos que son las operaciones. Así que en el primer tratado, mi querido Teófilo, te hablé de los praxis de Yeshua, ¿ok? Y de las enseñanzas. Pero vamos a ver qué significa la palabra praxis para recordarlo. Es prazo, que son prácticas, ¿verdad? Un hecho, una acción, una función, una obra, una oficina, como si fuera un operativo, y un trabajo. Eso es lo que praxis básicamente significa. Así que, mi querido Teófilo, pues yo te hablé en la primera carta acerca de los praxis de Yeshua, de las obras que hacía. Y me tardé muchos capítulos junto con mis otros 3 escritores paralelos. Así que te di mucha investigación acerca de eso. Y te di acerca también de cuál era su enseñanza. La palabra enseñanza ahí de Yeshua es esta palabra, doctrina. Y les voy a leer ahí Mateo. Les voy a traer un poquito de Mateo, porque Mateo escribió paralelo con Lucas. Y Mateo expresa un poquito, encierra lo que el Señor enseñó, su doctrina de Yeshua, la enseñanza de Yeshua, que también Lucas habló cuál era. Y todo este capítulo, cuando lean a Mateo 7, y van a ver que es un tema acerca del hablar y del obrar. Estas dos cosas de las que está hablando Lucas que enseñó, ¿ok? Y fue que como Jesús acabó estas palabras, estas logos, estas palabras habladas, la gente se admiraba de su doctrina. Didaskei es la palabra. Hay 3 palabras o 4 básicamente para la palabra doctrina, enseñanza, instrucción, y todas están entre estas 4. Es el griego 13:22, pero desde el 13:19, 13:20, 13:21 y 13:22 tienen la misma raíz, que básicamente significa lo mismo. Es la enseñanza, la doctrina, la instrucción. Porque les enseñaba, los adoctrinaba, los instruía como quien tiene autoridad, como quien tiene poder, y no como los escribas. Entonces, ellos tenían instrucción, ellos tenían doctrina, ellos tenían enseñanza, pero estaba corrupta, ya estaba echándose a perder, ya estaba contaminada, ¿ok? Pero acá está Yeshua con su didascalia, diskei, pura, que podía tener autoridad, ¿ok? Y esta es la raíz de todas esas palabras que le estoy diciendo, 13:19, 13:20, 21 y 22, y es esta frase, didascalia. Básicamente significa instrucción, como de función o como de información. Entonces aquí está Lucas diciéndole a nuestro querido hermano Teófilo: Teófilo, yo te he estado enseñando acerca del praxis, de los prazos, de las obras de Yeshua y de su didascalia, de su enseñanza, de su doctrina, de sus instrucciones. Eso era básicamente lo que los 4 escritores del Evangelio habían puesto sobre la mesa.
lo que hacía, lo que decía, lo que hacía, lo que decía Yeshua. ¿Okay? Esa es la otra palabra, didasco. ¿Sí? Que de ahí viene nuestra palabra en español, es un didáctico, es muy didáctico, es una palabra, es fácil para enseñar, lo pone práctico, es fácil. ¿Okay? De ahí viene esa palabra que utilizamos y básicamente significa enseñar. Enseñar, 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 enseñar. Y viene esa palabra dao. Ahí está, dao. Ahí está la otra palabra, el 13:22. Didaskei, que significa instrucción nuevamente, doctrina. Y Pablo escribe a Tito y utiliza en un mismo versículo estas dos tipos de palabras, didasco y didascalia o didaskei. Las utiliza en esta frase. Y cuando ustedes lean a Tito, que empecemos a leer las cartas de Pablo, aquí él está diciéndole a Tito, Pablo, te voy a mandar allá a la isla de Crete, a la isla de... vete ahí a esa isla porque ahí tengo problemas. Hay mucha gente creyendo, pero quiero que instituyas ancianos, gobernantes, líderes. Y les va a dar instrucciones cómo deben de ser los líderes. Y cuando ustedes leen acerca de los líderes, cómo deben de ser, se van a quedar que es muy difícil rellenar esa lista de cosas. Pero básicamente lo que Pablo está exaltando es que si vas a enseñar, tienes que enseñar no solamente con tu didascalia, no solamente con lo que vas a hablar o con tu doctrina, sino con tus praxis, con tus prazos, con tus obras, con tus hechos. Eso pesa más, los praxis, que lo que uno habla, porque a veces uno puede gritar el evangelio y predicarlo, pero nuestras obras hablan más fuerte y no nos oyen, no nos escuchan y no hay poder y seguimos y nos convertimos como que predicamos sin autoridad porque predicamos como ese grupo que no tenía autoridad. Y ahí está, él utiliza estas dos palabras donde regresamos, le dice, retenedor de la fiel palabra, es básicamente lo que tenía que ser el líder. Un retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, a los didascalia, para que también pueda exhortar con una sana doctrina. En español es la misma palabra, pero en griego está la variante de estas cuatro que les dije. Y ahí están las palabras. 13:22 para la primera y 13:19 para la segunda. Didaskei y didascalia. Pero hay otra palabra que quiero traerles. Es raro encontrar esa palabra doctrina en el Antiguo Testamento. No se utilizaba, pero aquí la encontré. Porque ahí es una traducción muy antigua. Pero ahí está en Deuteronomio 32:1. Y ahí está Dios diciéndole a Moisés, esto es lo que te voy a decir. Diles a este pueblo. Y él va a utilizar, escuchen, vean con qué Dios va a comparar su didaskei o didascalia o su doctrina o su instrucción. En este caso ya sería su Torah, su palabra. Fíjense cómo va a utilizar. Las cuatro partes que él menciona aquí tienen que ver con un elemento. Escuchad cielos y hablaré. Es Dios. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Y aquí empiezan en 32:2. Goteará como la lluvia mi doctrina. Lluvia. Destilará como el rocío mi razonamiento. Y como la llovizna sobre la grana. Y como gotas sobre la hierba. Utiliza el agua en cuatro formas diferentes. Gotas, llovizna, ya saben, rocío y una lluvia. Pero sigue teniendo que ver todo con doctrina, con didascalia. Pero aquí, como es el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo y aquí ya se utiliza otra palabra en hebreo que es lekar. Lekar básicamente significa doctrina en español, la pusieron, pero significa instrucción, doctrina y enseñanza. También significa como hablar, como un discurso. Y viene y todo se amarra con esta palabra, con Torah. Así que la Torah, que es lo que nosotros tenemos un mal concepto de Torah, de inclusive el primer significado que te da es ley. No solamente significa ley. Sí, viene de aquí está, viene de esta raíz, 3384, que significa yara, o yara, que es, fíjense qué significa, propiamente fluye como el agua. Torah significa algo que fluye como el agua.
escuchen, oh cielos y tierra, y yo voy a hablar mi doctrina, y va a caer como lluvia, como rocío, como gotas. Es como sereno, es como va a caer o fluir mi palabra. ¿Qué más significa? Dice que significa. Esto es la lluvia. Y significa muchas cosas, entre otras es como prepararse para tirar un arco. Entonces la Torah o las instrucciones es como una flecha que va a ser dirigida y que va a ser lanzada a un punto en específico. En este caso esperemos que sea nuestro corazón. También significa como anunciar o señalar con un dedo, pero aquí están las que nos interesan, que son enseñar, dirigirnos, informarnos, instruirnos, dispararnos y enseñar como enseñanza. Todo tiene que ver. Entonces ya estamos entendiendo la idea de didascalia, es instrucción, es Torah. Entonces lo que Yeshua hablaba tendría que haber sido la Torah. Tenía que hablar la Torah. Pero no solamente él hablaba, sino que él era mismo. La Torah él mismo. Juan 1:1. En el principio era la Torah. Y la Torah con Dios. Y la Torah, Dios. La palabra, el verbo, Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas que fueron hechas por él fueron hechas. Quiere decir que la Torah hizo todas las cosas. Lo acabamos de leer en Deuteronomio. Y en Isaías y los Salmos están plagados de que por su Torah, por su hablar, por su palabra, hizo todo lo que existe. En el 1:14 de Juan dice, y aquel verbo se hizo carne. La Torah se hizo carne y la tocamos. Hay unas traducciones que dicen, y vivió con nosotros, tabernacularizó con nosotros y lo pudimos tocar. Esta cosa poderosísima con la que Dios creó todas las cosas se metió en un cuerpo carnal y lo pudieron tocar los discípulos. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que ahora esta palabra, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que él dijo que iba a hacer. Juan 8. Les dijo pues Jesús, Yeshua, cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces van a entender que yo soy. Y que nada hago, nada praxis, nada obro de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto didasquei, esto hablo. Entonces yo estoy bien conectado con el Padre, las obras que yo hago son porque Él me dice que las haga. Lo que hablo es lo que oí hablar a Él, su palabra, su Torah, porque Él me envió, conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él le agrada lo hago siempre. Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de tu Padre o de su Padre. Y les respondieron muy indignados, ¿se acuerdan? En las clases se dijeron, nuestro Padre es Abraham, les dice Jesús. Si fueran hijos de Abraham, las obras. Si oyeran a Abraham, las obras, porque todo esto va acompañado. No se puede creer y hablar y obrar, porque entonces estamos locos, decimos una cosa y hacemos otra. ¿Okay? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y es que ustedes por eso no me reconocen mi lenguaje. No saben de qué estoy hablando, porque no pueden oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre, el diablo sois. Los deseos de vuestro padre, que es un asesino, por eso es que ustedes me quieren asesinar. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira, y porque yo digo la verdad, no me creen. Ahora, si yo digo la verdad, o si yo estoy hablando mentiras, a ver, redargúyenme, díganme qué es lo que le estoy diciendo de mentiras para poderme arrepentir. Pero si digo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Les voy a decir por qué. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso ustedes no pueden oírme, porque no son de Dios. Triste escuchar estas palabras directamente de Yeshua. Ustedes no son de Dios. Por eso no me entienden. Estamos hablando dos lenguajes. Ustedes son hijos del que es asesino del principio. ¿Quién? Caín. Y por eso estas dos genealogías vienen caminando de la mano. El que me desecha
y no recibe más mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Y seguimos en Mateo. ¿Por qué les va a hablar esto? Él está trayendo este concepto. ¿Por qué traigo me regresé aquí para traer este concepto de que lo que uno habla y lo que uno hace tiene que tener así? Si no, no tenemos este poder. Guárdense de los profetas. Los profetas son los que hablan cosas que van a pasar o que están pasando y que anuncian un mensaje. Los profetas, los que ven algo y lo hablan. Cuídense de los falsos profetas, porque vienen con vestidos de ovejas, mas dentro son lobos rapaces, así. ¿Por qué? Porque sus frutos. O sea, ¿cómo vamos a saber? Por sus frutos. Aquí me detengo esto. Yo he oído comentarios de ustedes mismos, de Ashley, y de aquí, de los que están aquí, de que tienen conocidos que son doctores o enfermeras. Alguien llega a la clínica y le dicen, vacúnate contra el flu. No, esto no es política, ¿ok? Vacúnense. Porque es parte de su trabajo, de su didascalia, de lo que tienen que enseñar. Mas, sin embargo, ya en privado, estos mismos doctores, estas mismas personas, enfermeras, confiesan que ellos jamás le pondrían una vacuna a sus hijos. Bueno, entonces no está concordando lo que estás diciendo con lo que estás haciendo. Y entonces es cuando las antenas se prenden. Hemos visto programas, pero últimamente estamos viendo este programa el dilema del social media. Y yo había oído ya antes a Steve Jobs, el cerebro de las computadoras Apple, que trajo mucho avance tecnológico. El Silicon Valley allá en California está lleno de personas inteligentísimas, pero se están dando con este mismo tope, con esta misma cosa, y ellos están llegando a la conclusión de que toda esta tecnología tratan de prohibírselas a sus hijos pequeños. Están diciendo una cosa y están... Entonces, aquí es donde hay que prender las antenas, ¿verdad? Y igual pasa en las iglesias. Decimos una cosa y hacemos otra. Y es por eso que está esta lucha en el aire, ¿ok? No voy a hablar más de eso. No todo el que me dice, porque aquí es donde él les va a decir, que puedes ser un profeta, inclusive puedes andar hablando esto, pero si estás haciendo lo contrario, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere praxis, prazo. Para el Señor es importantísimo los hechos, las operaciones, las obras, las acciones, más que lo que andamos hablando. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, me hablarán, Señor, en tu nombre, didascalia, didasco, hablamos, enseñamos, predicamos, pero nuestras obras, nuestras praxis no iban de acuerdo. Y Él les va a decir, en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él les protestaré, yo los protestaré. Nunca los conocí, apártense de mí, obradores, prazos, hacedores, obradores, trabajadores de maldad, iniquidad, no ley, anomia. Entonces el Señor está queriendo ver estos praxis, estos prazos de nosotros que concuerden con su enseñanza, con su doctrina, y entonces va a haber poder, se los prometo. Así que en Yeshua, prácticamente, disculpen que me tardé aquí mucho en este 1:1, prácticamente lo que Pablo está diciendo que hay una perfecta armonía en lo que Yeshua habló, su doctrina, su didascalia y su praxis, sus obras, su Torah. Está perfecta, ¿ok? Y él, en el mismo capítulo 7, ya casi al terminar, cuando les empieza a decir, ustedes hablan una cosa y hacen otra, pero les voy a comparar, les voy a decir, alguien que ha entendido la doctrina y la aplica, y que es igual, la voy a comparar con esto.
Por eso es que estas parábolas eran poderosísimas, cuando entendemos cuál es el mensaje principal. Obras con la fe, es lo que hablamos, tiene que estar así. Cualquiera pues que oye estas didascalias, estas enseñanzas, estas instrucciones, esta palabra, y las praxis, y las hace, y las trabaja, y las aplica, y las opera, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y ya sabemos esa parábola. Estos son los que nosotros necesitamos ser. Para estar bien fundamentados en la peña, no es que sepamos mucho. No. Es que seamos coherentes en lo que hacemos con lo que decimos. Y al finalizar el capítulo 28, el capítulo 7, en el 28 de Mateo, él termina con esto, ese capítulo, dice: y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su didascalia, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que ahí tienes. El 1.1 básicamente está diciendo: oh Teófilo, en mi primer logos te conté acerca de todo esto, de que la didascalia, la palabra, la doctrina, la instrucción de Yeshua hacía coherencia con sus obras, con lo que él practicaba. ¿Ok? Vámonos al Hechos 2. Ocupamos mucho tiempo ahí, pero vamos a avanzar bastante aquí ya. En otras palabras, ahora, mi querido Teófilo, te voy a enseñar, o te voy a mostrar, o te voy a escribir el reporte de que los apóstoles, la didascalia de los apóstoles, la enseñanza, la predicación de los apóstoles hacía coherencia con sus obras, con sus operaciones de los hechos. Por eso le voy a poner este libro: los hechos de los apóstoles. Los praxis, las operaciones de los apóstoles tenían una total coherencia con lo que hablaban y con lo que habían aprendido de Yeshua, porque él es el que les había dado las instrucciones. Así que yo ya te hablé de todo eso hasta que el día en que, habiendo sido dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, a los 12, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles de, ¿qué les hablaba? Del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo, de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Así que él se les apareció por 40 días. Ya vimos, si ustedes quieren seguir pensando, ya vimos que él resucitó en el atardecer del sábado y se les apareció por 40 días. ¿Ok? ¿Y de qué les habló en esos 40 días? Del reino. Entonces, lógico que la pregunta va a ser esa. Entonces los que se habían juntado y ya están ahí en el monte donde él va a salir, que es el monte de los olivos, él va hasta a punto de desaparecer, de ser elevado, y se le acercan los 11, los del otro ya estaba muerto, Judas, el Iscariote, el traidor. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y les dijo, quiere decir que ellos habían entendido la doctrina de Yeshua, lo que les había hablado, lo que les había enseñado acerca del pacto, y que ahora este era el nuevo pacto, acerca de darles el reino de sacerdotes, o el reino de este sacerdocio. Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo. Va a venir sobre vosotros y van a serme testigos, van a testificar. ¿Dónde? Como lo vimos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. Entonces él les dijo: regresense a Jerusalén, quédense en Jerusalén. Vayan a Jerusalén, espérense hasta que sean investidos. No hagan nada hasta que sean investidos.
Al final les voy a poner esta canción. No nos vamos a mover de aquí hasta que no sintamos este poder. No vamos a hacer nada. Porque en el 1:12 dice que entonces ellos se regresan a Jerusalén. Las instrucciones eran, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos. Y se fueron, estaban en el Monte de los Olivos, se fueron. Estaba cerca ahí de Jerusalén. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban. Ya habían hecho morada ahí. ¿Quién? Todos estos personajes eran galileos, ¿se acuerdan? Eran allá de Capernaum, de donde estaba el lago de Genezaret. Allá vivían, allá tenían sus familias. Pero se habían ido en la última fiesta y ahí se habían quedado, allá moraban. Pero eso no eran sus casas. Por eso es que aquí a veces todos hemos oído estas predicaciones. No, es que si vas a predicar tienes que empezar en Jerusalén, en tu casa. Bueno, ninguno de estos era originario o vivía en Jerusalén. Ahí estaban morando porque se habían quedado para las fiestas. De hecho, estaban en el aposento alto, una propiedad que habían rentado cerca del templo. Sí hay que empezar a hablarle a la familia. Pero hay gente que con eso te van a decir, no, bueno, Yeshua, su hermano Jacob, que después fue presidente del concilio, no creyó, ni creía en ninguno de ellos. Y no por eso se detuvo a predicar. Entonces, ninguno de ellos era de Jerusalén, pero la instrucción era, váyanse a Jerusalén, quédense ahí, porque ahí es donde es la fiesta del Pentecostés. Ahí tiene que venir el Espíritu Santo. No porque se tienen que quedar con sus familias, ahí no había sus familias. Sus familias estaban en otras partes, ¿ok? Y les voy a nombrar los nombres: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, se van relacionando con esos nombres, Bartolomé, Mateo, Simón, Judas, el hermano de Jacobo. Y cuando el Señor los nombró, los llamó, los ungió, allá en Marcos 3, ahí están ellos mismos otra vez, con la excepción de que aquí también está Judas Iscariote. Pero esto para comparar, de que Lucas no se está sacando sus nombres de las bolsas, todos sabían quiénes eran: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Tadeo, que también era Judas Tadeo, Simón y Judas el Iscariote. ¿Ok? Así que ellos están ahí en Jerusalén, están morando en este aposento, en esta casa que han rentado desde la última vez que se vinieron. No es que ahí vivían, acuérdense, ya la historia ya la vimos. O sea, ya vimos dónde les habló el Señor y cómo andaban con el Señor. Ellos no tenían ya casa, pero ahí llegaron a las fiestas, ahí se quedaron. A las fiestas de Dios, digo, no se vayan de aquí. Así que ahí estuvieron 7 Shabbats. Después de ese Shabbat que el Señor resucitó en la tarde, ya lo vimos. Ya lo vimos que Él resucitó en un Shabbat, porque es la única señal de Jonás. Si ustedes quieren creer que Él resucitó en la mañana, el domingo en la mañana se van a topar con 4 noches y 3 días. Falsa señal. La única manera, porque sabemos, las escrituras dicen cuándo murió, el atardecer, y tenía que ser sepultado antes de que empezara la noche. Entonces esa noche, la noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes. ¿Ok? Entonces Él, al terminar el atardecer del Shabbat, a la víspera del sábado, como dice la Biblia en español, ahí resucita. Y pasaron 7 sábados después, y al siguiente día, ahí sí es un primer día de la semana, porque ya lo sabemos eso por el Antiguo Testamento, las fiestas. Ahí está, y pasaron 7 Shabbat después de la resurrección, y al día siguiente, como se cumplieron los días del Shavuot, de las semanas, Shavuot simplemente significa semanas, Pentecostés es 50, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo. Fíjense, todo se va cumpliendo de acuerdo a lo que ya está escrito. Todo empezó con el día 14, el Pesaj. Allá en Egipto, el pueblo de Israel, cuando se formó como pueblo, empezó en el día 14. Salen y se encuentran en el monte 50 días después. Y aquí se está recreando el asunto. Ahora, las fiestas, díganme si no son importantes. Y de hecho, nuevamente el día 14, un Pesaj va a ser importante. Hay 6 meses entre un Pesaj y una fiesta de las trompetas. Yo creo que el Señor va a venir en las fiestas de las trompetas. Entonces hay 6 meses, medio año. Y si empieza todo aquí, en un Pesaj, como siempre ha empezado todo en un Pesaj, medio año, y luego pasan 3 años, va a terminar en una fiesta de trompetas.
por las semanas que está hablando Daniel de los 42 meses, 3 años y medio de gran tribulación. Así que el Pesaj era importantísimo, ahí empieza todo. Pero aquí ya estamos en la fiesta 50 días después. Vino de repente un estruendo, se recrean aquellas acciones que hubo en el monte en Éxodo 20. Se hinchó toda la casa donde estaban sentados, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí está la gente, hay muchísima gente porque están venidos a las fiestas. Se cree que unos se exageran, tal vez unos dicen 2-3 millones, yo creo que moderadamente sí había 1 millón de gente que venía, entre los niños y adultos. Pero ahí dice que había partos, medas, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las partes de África que está en la otra parte de Cirene, los romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses de Creta, y árabes. Por eso es que no tenemos que ser extremistas. Sí hay árabes extremistas, pero aquí hay árabes ahí oyendo lo que los apóstoles están a punto de hablar, sobre todo Pedro con su primer discurso. Pero toda esta gente son israelitas. Y hay para aquellos que dicen, no, es que el Señor vino y los suyos, por eso el Señor se buscó un pueblo gentil. Bueno, aquí está Pedro en su primer discurso. No estamos borrachos. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, vean el recuadro que puse ahí. Él reconoce la audiencia, varones judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. En Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oí todas estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este, ¿qué está haciendo aquí Pedro? Los va a redarguir. Miren, este Yeshua, que ustedes crucificaron unos cuantos días, Dios nos lo había enviado como el Mesías. Les está trayendo culpa primero para sacar de ellos un arrepentimiento, confrontarlos con lo que estaban haciendo mal y lo que habían hecho mal. Y es lo que va a hacer. Entregado por determinado consejo y providencia de Dios, lo prendieron, lo mataron y se lo dieron a los inicuos, crucificándole, al cual Dios lo levantó, lo resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Hechos 2:32. A este Jesús que ustedes crucificaron, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora ven y oyen. Porque David, y les da el salmo poderosísimo del sacerdocio, y también nos ha dado el sacerdocio. Porque si no, ¿para qué van a mencionar este salmo? Que es prácticamente, él es el Melquisedec, el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol según el orden de Melquisedec. Dios lo ha hecho sumo sacerdote y nosotros somos su reino de sacerdotes. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sí, y aquí les avienta el mensaje para acabarlos. Les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, no nomás judíos, todos los demás, los que están regresando, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, Adonai y Mesaya o Mashiach. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice,
arrepiéntanse y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, recibiréis el don del Espíritu, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y añadidos aquel día como 3,000 personas. Entonces, en el primer predicación de Pedro, un judío, se convierten 3,000 judíos de la casa de Israel, israelitas. ¿Ok? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí vamos a acabar. Quiero que vean esto. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la didascalia, en lo que hablaban los apóstoles, y en la comunión, que dice en lo que hacían. Se juntaban, partían el pan, en las oraciones, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, lo que ellos hablaban estaba respaldado por las obras maravillosas que ellos venían haciendo. Por eso ahora tenemos mucho que hablar, pero no estamos enseñando nada de esto que sé que nos hace falta y que va a regresar, porque es parte de la promesa de la restauración. Por eso no tenemos poder. No tenemos el poder. Estamos en un proceso de depuración y de limpieza, de arrepentimiento y de quitar todos los ídolos que tenemos en la casa. Y no solamente en nuestro corazón, porque siempre nos vamos a lo espiritual, no, que el corazón, el que se ha sentado, el tonto yo, y acá afuera también, lo que hacemos, nuestras formas de adorar a Dios, los días que escogemos para adorar a Dios. Así que dice, esto es lo que hacían ellos, aparte de todas estas señales que hacían los apóstoles. Todos los que creían estaban juntos, tenían todas las cosas en común. ¿Ve cómo no estamos en ese nivel? Vendían fíjense estas cosas que puse en los cuadros rojos, posesiones y las haciendas. No quiere decir que acuérdense que ellos no eran de ahí, no vivían en Jerusalén. Ellos tenían sus casas y sus propiedades allá en Galilea, allá cerca de la mar, allá donde Dios los había levantado. Pero hay gente que tenía más de una posesión y la estaban vendiendo. No que se estaban quedando sin casa, porque es lo que ahora hacen los pastores y los líderes religiosos y los supuestos apóstoles. Ven a su casa, quédense sin casa, quédense sin carro, pero yo necesito tener más carros y tener más casas. De veras. Y se las repartían porque les hace falta esto. No las reparten. O sea, las días de hoy juntan todas estas ofrendas, pero no las reparten entre todos. Nomás las reparten entre ellos y tal vez alcanzan un poquito de sus familiares. Pero todo lo que se junta hoy en día es exactamente lo que hacían también aquellos personajes. Por eso ellos estaban enriqueciendo y el pueblo seguía pobre. Cualquier coincidencia de lo que está escrito aquí con alguno de sus líderes o pastores es pura coincidencia. ¿Okay? Porque estos son los líderes de ese tiempo, los verdaderos líderes, Pedro y Juan. Acabamos de leer, fíjense, que vendían y tenían y juntaban y los traían a los pies de Yeshua. ¿Ok? ¿Qué traían? Vendían las propiedades y todo, ¿verdad? Pero vean esto. Por eso es que yo no la tengo contra los líderes religiosos de ese tiempo de Yeshua. Yeshua la agarró con ellos. Yo no la tengo en contra de los líderes del día de hoy. Es la escritura. La palabra es la que los juzga. Porque fíjense aquí, para mí estos son los líderes. Este es el estándar. Y aquí hay pruebas, o sea, indubitables de cómo debe ser un líder. Aquí están. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración. ¿Okay? Fácil. Estos son los líderes de este movimiento. Pedro y Juan, ahí están. Uno van a orar. Y llegan, dice la historia, que Pedro le dijo, que ahí estaba un mendigo como de 40 años, que había desde aquí, desde el vientre de su madre era paralítico. Así que 40 años, todo el mundo lo conocía. Los que habían nacido hace 5 años,
conocían a ese señor. Los que tenían 60 años sabían que por 40 años estaba una persona ahí. No sabe de cuánto tiempo lo pusieron, pero era una persona que todos los que vivían en Jerusalén tenían que haberlo conocido. ¿Por qué Jesús no lo sanó en su momento para este momento? Llega Pedro y Juan, le dicen, ni tengo plata ni oro. A ver, o están mintiendo o realmente están diciendo la verdad. Están vendiendo todas las propiedades. Les están llevando los dineros a sus pies. Yo quiero pensar y creer, y es lo que creo con todo mi corazón, que están diciendo la verdad. Porque este es el tipo de líderes que necesitamos. Que no tengan oro ni plata, sino que lo han repartido entre todos. Y entonces sus obras y su enseñanza van a poder decir, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha se levantó, y luego fueron afirmados sus pies y sus tobillos, y saltando se puso de pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Tengo oro ni plata. Que dicen, yo no me quedo con nada de lo que se está juntando. Porque yo estoy concentrado en lo que Yeshua me dijo que hay que hacer. Y este muchacho, este señor de 40 años se levantó y fue el escándalo. Fue el escándalo. Todo el mundo lo vieron, todos se gozaron, todos los que estaban en el templo estaban. Y claro, después de cada después de cada praxis, de cada obra, de cada milagro, ¡pum! Ahí sí viene la didascalia, porque ahora se van a convertir 5,000 después de este evento. Este es el poder que necesitamos realizar, que venga una praxis, una obra, un milagro, para que tenga sentido lo que hablamos y tenga efecto en la gente que se convierta. Por eso yo creo que cuando sea la restauración, tengamos restaurado el poder, Israel esté restaurado y seamos este sacerdocio, vamos a poder decir, no tengo oro ni tengo plata, pero mira, y se van a sanar mucha gente, como dice Apocalipsis, y nuestro mensaje va a ser poderosísimo. Porque aquí dice el 2:42 que perseveraban en la doctrina, ¿verdad? Y repartían. Entonces él no se quedaban. Pedro y Juan, estaban diciendo la verdad, no tengo oro ni plata. No se puede decir eso de hoy, los líderes de hoy. Porque ellos van a tener que decir, tengo mucho oro, mucha plata, muchas posesiones, que aquellos pobres han vendido y me los han traído, tengo muchas posesiones, y como tengo mucho oro, mucha plata, muchas posesiones, no tengo y no te puedo dar lo que necesitas. Por eso el Señor allá va a decir, yo no te voy a juzgar por lo que hablaste, por lo que hiciste, ¿qué poder tenías? Nada. Y aquí les traigo Hechos 4:34. Que ningún necesitado había entre ellos. Compárense con las iglesias de hoy. ¿Cuántos necesitados hay en la iglesia? Tal vez muchos, pero el menos necesitado son los líderes de esas denominaciones. Porque todos los que poseían heredades o casas, ven esa palabra en plural, quiere decir que no se quedaban sin casa, sino que vendían una, o si tenían 3, 4, podían vender una, podían vender 2, pero tenían que quedarse donde vivir, porque tampoco iban a... No es sentido común, no vas a aventar a tus hijos a la calle por quedar bien allá, no es así, ¿ok? Traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era, aquí vuelve a decir, repartido a cada uno según había de menester. No estamos haciendo esto porque sí estamos haciendo colectas, empujando a que la gente venda sus carros, venda sus propiedades, venda sus casas, pero me los traigan a los pies de los líderes, y nosotros nomás sabemos cómo distribuirlo aquí en nosotros, de nosotros. Vean sus casas de ellos, vean sus carros, vean las escuelas de sus hijos, vean sus viajes que hacen. Debería de haber una auditoría. ¿Cuánto tenías en el banco antes de ser líder? ¿Y cuánto tienes ahorita por 5, 6, 7 o 10 años de líder? Y vean esto, aquí le van. Hechos 4:36. Entonces José,
que fue llamado de los apóstoles. Van a orar por él cuando se necesitan levantamesas y servidores, unos cuales era Esteban. No importa la posición, como le dije la vez pasada. Lo que importa es el poder que va a caer cuando te unja el Señor. Porque eso es lo que va a importar. El gafete aquí de reverendo, de obispo o de lo que sea, no importa. Lo que importa, diácono. Hay gente que se pelea en las iglesias por tener un gafete. Tumba, miente, odia por ese papelito. Entonces José fue llamado de los apóstoles por su sobrenombre Bernabé, Barnaba, el hijo de consolación. Era levita, natural de Chipre. Como tuviese una heredad, la vendió. Aquí, bueno, que me acabas de decir que los que tenían una heredad no la podían vender. Bueno, número 1, él es un levita. Y por eso está aquí aclarado, levita. Estaba prohibido que un levita comprara propiedades, o vivir en una propiedad o comprar una propiedad. Estaba prohibido por la Torá. Él, cuando ve la sanidad y ve lo que tenía en Pedro, que dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Él como levita dice, es que esto era mi llamamiento. Los levitas éramos los sacerdotes, ahora son sacerdocio una hora de mi dice, pero yo me estaba preocupando en tener esto material y no lo espiritual, este poder, lo debimos haber tenido nosotros. Era nuestro llamado. Saciar la necesidad, no solamente espiritual, pero la comida, los pobres, la viuda, el huérfano, el extranjero, los bienes, las casas, eran para que no hubiera nada de necesidad en el pueblo de Israel. Por eso él se siente compungido aquí y va y vende su heredad, porque sabía que estaba mal, que había infringido la ley al comprar una propiedad siendo él un levita. Dios lo tocó, por eso Dios puede tocar a los levitas. Y ya hemos leído en él que muchos sacerdotes levitas estuvieron. Por eso creo que Teófilo era uno de ellos, de los que estaban convirtiendo. Así que ahora vemos que la didascalia y los praxis de los apóstoles están coincidiendo. Por eso es que tienen este poder. Por eso es que hacen estas manifestaciones. ¿Por qué no hay estas manifestaciones en el día de hoy? Por lo que les acabo de decir, tengo mucho oro, tengo mucha plata, tengo mucho talento, pero no tengo nada que ofrecerles, no tengo poder. No está el poder. Y como no está el poder para sanar a las personas, todo lo espiritualizan. Oh, es que sí hay sanidades, pero de corazón. Sí se están abriendo los ojos, pero del corazón, del alma, están entendiendo más. Sí, es que cojeaba, no caminaba bien con el Señor y ahora pues de repente tomaba y después no tomaba, entonces era un cojo que de repente se fumaba una y de repente no. Pero el Señor lo está sanando, ya no fuma. No, ya paremos eso. Paremos de excusas. Y tomemos la responsabilidad, si somos de este sacerdocio, de que necesitamos ser coherentes en lo que hablamos y lo que hacemos, y se los prometo, vamos a tener ese poder. Yo lo he visto, lo he sentido, creo que va a venir. Cada vez lo siento más cerca, y entre más oscuro se pone allá afuera, más luz va a haber en la casa de los hebreos. Y yo puedo ver aquí a Pedro y a Juan, que acaban de hacer esta praxis, esta obra, este milagro, esta señal, y ahora sí es tiempo de ¿qué? De la didascalia, de la doctrina, de la instrucción, de la Torah, de lanzar este arroyo de agua, porque está aquel, y se lo traen al de 40 años, que anda danzando, lo paran ahí en la puerta de Salomón, en el pórtico del templo de la hermosa, y dicen, aquí es, este es donde me tengo que aprovechar, los ojos de toda la gente están en este Señor. Y están asombrados y están queriendo alabar y adorar a Pedro. No, yo no. Al que ustedes crucificaron. Va otra vez a aplicar la misma técnica que aplicó Juan, arrepentidos y convertidos, hacedores de maldad, generación de víboras. Yeshua, arrepientas y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí
la que acaba de aplicar cuando cayó el Espíritu Santo, arrepentidos y convertidos y bautícense, ahora no va a cambiar el mensaje. El mensaje sigue siendo arrepentimiento y regresemos a guardar los mandamientos. Así que ahí, cuando se armó el alboroto, el que anda ahí saltando, lo agarran, lo ponen en la puerta y vente. Todos vienen acá y va a empezar el discurso. Y vean cómo es el discurso. Por eso yo no creo esa cosa de que ningún judío quiso. Por eso el Señor se buscó una iglesia. Aquí está. Otra vez este es un discurso. Aquí se van a convertir 5,000. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si con nuestra virtud, nuestro poder, nuestra piedad hubiese hecho andar a este? No. Y siempre va a empezar y nos va a regresar al pacto. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado, y lanzan el centro, Yeshua. Ha glorificado a Yeshua, al cual ustedes lo entregaron. Le va a traer el remordimiento, porque tienen que aceptar una responsabilidad, una culpa, los enfrenta con su pecado. Ustedes, pero les dice así, fíjense esto es poderosísimo. Aquí puedo ver un verdadero líder, con amor, con piedad. Al cual vosotros se entregaron y negaron delante de Pilato, juzgando al que había de ser suelto. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habían hecho, como también nuestros príncipes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que el mensaje no va a cambiar. Arrepentíos, convertíos. Lo dijeron todos los profetas en el Antiguo Testamento. Lo dijo Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Abdías. Todos los profetas dijeron: arrepiéntanse. Juan el Bautista, el último profeta, lo dijo. Yeshua lo vuelve a decir. Ahora el mensaje no va a cambiar. Sigue siendo el mismo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán, y aquí les ofrece, vienen tiempos de refrigerio, vienen tiempos de restauración, vienen tiempos buenos de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, pero al cual de cierto es menester que el cielo lo retenga ya hasta los tiempos de la restauración mesiánica, de los últimos tiempos. Hasta allá Yeshua va a estar allá, hasta que se vuelva a manifestar lo que se tenga que manifestar. Todo el poder que tenían los apóstoles lo va a tener la última generación. De todas las cosas que habló por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Y será que cualquier alma que no llegue a profeta será desarraigado de su pueblo. Y todos los profetas desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas. Y les sigue dando el mensaje a toda esta gente que está ahí emocionada. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto. Ya los amarra ahora con el pacto. Ustedes son los hijos del pacto, como lo dijo también Pablo en Gálatas. Si ustedes son de Cristo, entonces son de la simiente, del semen de Abraham. Y si son de la semilla de Abraham, entonces son herederos del pacto. ¿Cuál pacto? Vosotros seráis mi especial tesoro, mi real sacerdocio, gente santa, gente apartada. Les tengo un trabajito. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su anomia, de su maldad, que regresen al pacto. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los antagonistas, porque no se van a quedar ahí, están perdiendo, porque ellos no tenían esta autoridad, este poder, no tenían nada de eso. Sí tenían muchos tacanots, muchas
leyes orales, muchos mandamientos de hombres, muchas cosas, wow, que nomás ellos podían entender, como el tiempo de hoy. Pero no tenían nada de poder, secos, no pasa nada. Y el Señor los había identificado ladrones. A lo mejor por eso no tenían poder. Hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos, indignados. En lugar de que entraran saltando y gozosos, porque este señor de 40 años desde nacimiento nunca había caminado y ahorita estaba danzando y alabando a Dios. Ni siquiera estaba alabándolos a Pedro y a Juan, sino a Yeshua, a Dios. Ellos debieron haberse unido a la alabanza, pero sus intereses, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, porque ya era muy tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000 gentes. Praxis, didascalia. Praxis, didascalia. Praxis, didascalia. Esos, pura didascalia. Nada de... Por eso el Señor los va a juzgar. Que nosotros tengamos esta coherencia en lo que creemos, en nuestra doctrina, en nuestra instrucción, en nuestra enseñanza, que vaya caminando con nuestros hechos. Sé que estamos caminando, sé que nos va a costar trabajo y estamos saliendo de... Para empezar, Dios está purificando nuestra doctrina, nuestra didascalia, nuestra creencia, nuestra fe, y la está llevando de regreso al original, a lo que es, porque somos incoherentes aún hasta en nuestra didascalia. Decimos que no estamos bajo la ley, pero decimos que Él es la ley. Entonces, ¿debajo de quién estamos? Si Él es la ley, yo prefiero estar debajo de Él, de sus alas, porque debajo de sus alas Él me protegerá. ¿Ok? Les voy a hacer un comentario rabínico para terminar. Bueno, no rabínico. Digo rabínico porque lo oigo de ellos, pero son ya convertidos. Pero leyendo, noté que en primera, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, esa palabra hechos es diferente en el Antiguo Testamento. Y muchas veces se menciona esa palabra hechos y tiene otro significado que les va a sorprender. Aquí se los traigo. Está en primera de Crónicas 29:29. Y los hechos del rey David, los primeros. Y aquí yo sé que de repente aquí algunos se friquean, porque menciono libros que no están en los 66 libros. Pero no crean que yo los menciono, nomás por mencionar. Aquí están. Primeros y postreros están escritos en el libro de las crónicas de Samuel. Ese no lo tenemos aquí, por cierto. Y en las crónicas del profeta Natán, tampoco están aquí. Y en las crónicas de Gad vidente, tampoco lo tenemos aquí. Pero ahí está mencionado. Con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquella tierra. Ahí está la palabra hechos, los hechos. No es obras, como las obras que estamos mencionando en hacer. Es la palabra que está. Y los hechos, Hebreos, la palabra es la 16:97, y aquí nos va a sorprender a todos. ¿Okay? Es la palabra bien reconocida y conocida por todos, dabar. La palabra. Cada vez que se menciona la palabra es este poder creativo. El hablar que tiene poder para crear. Quiere decir que cuando Dios creó las cosas, vimos este verbo que salía, el dabar salía y hacía las cosas creativas. Nosotros tenemos ese poder, pero como lo tenemos corrupto, corrompido, putrefacto, que necesitamos limpiar, podemos llegar a ser restaurados como al principio. Que nuestra forma de hablar puede volver a tener poder. Cuando hablemos puede surgir este efecto. Porque esta palabra, fíjense lo que significa. Un discurso, ¿verdad? Hablando, poniendo una cosa, palabra. Palabra
Pero también significa, fíjense lo que dice acá abajo, y hasta lo ponen acá abajo. Business, ocupación y obras. Podemos llegar a tener limpio nuestro dabar. Y nuestro dabar va a tener todo que ver como el de David. Habló y fueron hechas las cosas. Yeshua habló en el huerto y las cosas estaban ahí presentes porque él caminó. ¿Dónde estás? Y Dios con su dabar hizo todas las cosas. Juan, por él y para él fueron hechas todas las cosas, por este verbo, por esta palabra. Aquí está, por la palabra, por la dabar de Jehová, fueron hechos. Y esta es la otra palabra, esta no es la misma que ella. Por la dabar, dice 97, fueron hechos los cielos. Y eso nos lleva de regreso aquí. En el principio era el verbo. Todas las cosas por esta dabar, porque para el Señor su palabra y sus hechos es lo mismo. Él no tiene esta dualidad de que Él dice una cosa y hace otra. Él no tiene este problema. Ya vimos que Yeshua tampoco tenía problema. Lo que Él dice es lo que hace. Lo que Él hace es lo que Él dice. Y yo no hablo de mí mismo, hablo que el Padre. Entonces Él y el Padre no está diciendo una cosa, como guarda los mandamientos, y Yeshua viene y dice no los guarden. No, porque la palabra está ahí amarrada con Dios. Y hay una perfecta armonía. Y hay de aquellos que están enseñando estas herejías, que el Padre dijo una cosa en el Antiguo Testamento y Yeshua viene a decir otra cosa completamente diferente en el Nuevo Pacto. Porque están blasfemando en contra de la palabra, que cambia, y ya sabemos que no cambia. Así que yo creo que cuando nuestra didascalia, nuestra doctrina, nuestro discurso esté de acuerdo a nuestro caminar, a nuestras obras, a nuestras praxis, todo va a funcionar. Y viene ese tiempo, es el tiempo de la restauración. Viene ese tiempo donde vamos a empezar a caminar bien, vamos a caminar derecho, ya sea porque no nos va a quedar otra. Las situaciones nos van a ir apretando a o somos o no somos. O somos lo que decimos o no somos. Y entonces en ese que nos decidimos sí caminar por ese camino muy estrecho, por ese camino clivo, que es ese camino muy angosto, que es el espacio que hay entre las dos piedras del molino, que también significa tribulación, vamos a poder tener, y no lo hacemos por el poder, una canción que les puse, no lo hacemos no estamos aquí por el poder, estamos aquí por su presencia, porque es que anhelamos, cuando lleguemos allá al final, no nos vaya a decir, no te conozco. Oye, pero si estamos tratando de pasar, estamos dispuestos a pasar por este molino de tribulación para llegar a su presencia. Y eso es todo en lo que estamos queriendo hacer, basando nuestras decisiones, su presencia. Pero para eso ya nos estamos dando cuenta que Lucas nos está diciendo, les hablé Teófilo, te hablé en este primer tratado que la enseñanza y lo que hacía Yeshua estaba así. Ahora te voy a decir que lo que enseñaban los apóstoles y lo que hacían estaba así. Y la enseñanza, mi querido Teófilo, y para todos nosotros es que nuestro decir, nuestro discurso esté en paralelo, esté en perfecta armonía con lo que hacemos. Esa es la clase de hoy. Shabbat Shalom. Padre, te damos gracias